Tras la muerte de Aldous Presley, todas las miradas se dirigieron a Graceland. Se convirtió en una meca para visitantes de todo el mundo que deseaban vivir su vida. Los fans creían haberlo visto todo, hasta que se inauguró el garaje. Lo que descubrieron dentro dejó a todos boquiabiertos. No eran solo los coches raros, contaban una historia insólita sobre él, una que desafiaba todo lo que la gente creía saber sobre el rey del rock and roll. Acompáñenos a explorar lo que había detrás de esas puertas que podrían cambiar para siempre la forma en que el mundo recordaba a Elvis. El mundo de Aldous Presley. Grant solía sentirse vivo cada día cuando Aldous Presley aún estaba por allí. La casa solía recibir invitados, ya fueran parte de su familia o amigos íntimos que pasaban tiempo con él. Algunas personas pasaban por allí brevemente, mientras que otras acababan quedándose semanas o incluso meses. Una vez que alguien entraba, era fácil sentir hasta qué punto la mansión encajaba con la personalidad de Elvis. Los colores brillantes, las decoraciones extravagantes y la forma especial en que cada habitación estaba dispuesta apuntaban a él. Todo dentro parecía contar una parte de su historia. Incluso después de que Elvis falleciera, la casa seguía teniendo gente. Su tía Delta se mudó a la mansión tras la muerte de su marido. Ella permaneció allí por años hasta su propia muerte en 1993. Elvis la había traído hacía tiempo, pensando que tal vez estar cerca de la familia la ayudaría a sobrellevar su pérdida. Ese mismo año, su hija, Lisa Marie Presley, cumplió 25 años y se convirtió en la propietaria absoluta de Graceland. Ahora era la dueña de lo que su padre había construido y cuidado durante años. A poca distancia de la casa se encuentra el jardín de meditación. Allí fue enterrado Elvis y, más tarde, también sus padres, su madre, Gladys, y su padre, Vernon, su abuela, Minnie May, también se unió a ellos. El hijo de Lisa Marie, Benjamin Keough, fue enterrado allí muchos años después. Incluso el hermano gemelo de Elvis, Jesse Garren, que falleció al nacer, tiene allí una lápida especial para recordarle. Con el paso de los años, este jardín se convirtió en una parte importante de la finca. Los visitantes pueden recorrerlo antes o después de visitar la casa. Tras el fallecimiento de Elvis, Vernon Presley se hizo cargo de todas las tareas relacionadas con la finca, pero no se quedó mucho tiempo. Falleció en 1979, solo 2 años después que su hijo. Antes de fallecer, Vernon traspasó la responsabilidad a Priscilla Presley. Ahora tenía que asegurarse de que las cosas funcionaran bien para su hija, Lisa Marie, que aún era una niña, pero manejar el patrimonio no era nada fácil. La casa consumía cerca de $500,000 cada año solo para seguir funcionando. La mayor parte de la fortuna de Elvis ya se había agotado, y la parte de Lisa Marie había bajado mucho. Solo quedaba alrededor de $1 millón. Los gastos continuaban acumulándose. Algunas personas comenzaron a plantear la idea de vender a Graceland. Pensaron que podría ser la única manera de hacer frente a los costos, pero Priscilla no quería renunciar a la casa. En su lugar, miró a su alrededor para ver cómo otros lugares con historia habían permanecido abiertos. Algunos se habían convertido en museos, y eso le dio una idea. Tal vez Graceland podría estar abierto al público. Así que contrató a Jack Sutton como director general para que la ayudara con el plan y ambos empezaron a trabajar en la forma de hacerlo realidad. El 7 de junio de 1982, Graceland abrió oficialmente sus puertas a los visitantes. La gente entraba a raudales. En un solo mes, habían recuperado todo el dinero gastado en preparar el lugar. El plan funcionó incluso mejor de lo que nadie había esperado. Gente de todo el mundo quería ver el lugar. Priscilla se convirtió en presidenta de Aldous Presley Enterprises hasta que Lisa Marie estuvo preparada para asumirla. Con el tiempo, el valor de la finca siguió aumentando. Lo que antes había que salvar, ahora se mantenía en pie, con un valor de cientos de millones de dólares. Cada año, en la fecha en que falleció Elvis, un gran número de fans llegan a Graceland. El acontecimiento, ahora conocido como la Semana de Elvis, reúne a la gente en todo tipo de actividades, reuniones de fans, debates y una misa conmemorativa celebrada en la iglesia de St. Paul. El momento más emotivo siempre llega durante la vigilia con velas. Los fans recorren lentamente el recinto por la noche sosteniendo velas y se dirigen hacia la tumba de Elvis. En 1997, el acontecimiento cumplió 20 años, y periodistas de todo el mundo acudieron a cubrirlo. En 2002, durante el 25º aniversario, acudieron casi 40.000 aficionados. A pesar de que llovió en todo momento, en 2017, el 40 aniversario atrajo aún a más gente. Ese año, por primera vez,
Se añadió una pequeña cuota de $28,75 para ayudar a cubrir la seguridad adicional. La multitud se había vuelto demasiado grande para gestionarla sin más ayuda. Para muchas personas, Desert Graceland es algo que tienen que hacer al menos una vez en la vida. Algunos incluso ahorran durante años para poder hacer el viaje. Una vez que llegan, llevan unos auriculares que les guían a través de la historia de la vida de Elvis. Recorren habitaciones que aún conservan sus guitarras, ropa, trofeos y objetos personales. Cada espacio de la casa muestra una parte diferente de lo que fue, aunque se ha convertido en un símbolo, un museo y, para algunos, un santuario. Sigue siendo ante todo el lugar donde Elvis vivió, rió y compartió buenos momentos con sus amigos y familiares. Los visitantes no solo ven las partes buenas, también se enteran de los momentos difíciles por los que pasó. La casa no esconde nada. Cuando llegan al jardín de meditación, muchos se detienen un momento. Algunos bajan la cabeza, otros traen flores, fotos o cartas manuscritas. En las paredes que rodean la finca, la gente deja sus mensajes. Algunos escriben sobre cómo Elvis les ayudó a superar momentos difíciles. Otros solo quieren decir cuánto les sigue importando. El recuerdo de Elvis sigue siendo fuerte, no solo por las canciones y las películas, sino por el profundo amor que la gente sigue demostrando. Graceland sigue albergando todo ese amor y nunca lo abandona. Pero eso no es todo lo que hay dentro del garaje de Graceland. Graceland siempre ha sido algo más que una casa. Fue el lugar donde Aldous Presley vivió, soñó y construyó su mundo. Con el paso de los años, se convirtió en un lugar al que acudían personas de todo el mundo para sentirse más cerca de él. Los fans seguían acudiendo, no solo para ver las paredes y las habitaciones por las que una vez caminó, sino para aferrarse a algo que aún guardaba retazos de su vida. Con el paso del tiempo, la finca se modificó para hacerla aún más acogedora. Se añadieron más exposiciones, ofreciendo a los visitantes nuevas formas de conocer la vida de Elvis. Uno de los mayores cambios fue la creación de una enorme zona llamada Aldous Presley's Memphis. Esta nueva parte abrió nuevas historias y dio a la gente la oportunidad de explorar el estilo de Elvis, sus pasiones y los momentos que ayudaron a dar forma a su fama. Dentro de este espacio, hay una sección especial llamada Presley Motors. Aquí es donde la gente puede pasear y contemplar la larga hilera de coches que Elvis tuvo en su día. Los coches no se colocaron allí solo para ser vistos. Fueron pulidos, protegidos y mostrados de una forma que devuelve la energía de los días en que los condujo. Elvis amaba sus coches. No solo los compraba para guardarlos. Le gustaba ponerse al volante y dar paseos, y a menudo compartía esos momentos con los demás. Muchos de sus coches tenían historias detrás, algunas sobre alegrías, otras sobre accidentes y otras sobre regalos que hacía a sus seres queridos. Presley Motors tiene coches como para llenar un museo, y eso es exactamente lo que se hizo. El museo de coches se construyó para albergarlos todos en un mismo lugar, donde los aficionados pudieran venir a echarles un largo vistazo. Uno de los coches de los que más se habla es el Cadillac Fleetwood Series 60 de 1955. El amor de Elvis por los Cadillacs era bien conocido, y este fue el modelo que lo inició todo. En marzo de 1955, compró su primer Cadillac. Era un modelo usado de 1954 en rosa y blanco. Para entonces ya había ascendido, y esta fue una de sus primeras grandes compras, pero poco después de comprarlo, el coche se incendió. Elvis y su novia estaban dentro en ese momento, pero lograron salir antes de que el fuego se propagara. El coche no sobrevivió, eso no lo detuvo. Rápidamente consiguió otro Cadillac, esta vez un sedán Fleetwood más grande en azul, pero no lo mantuvo así. Hizo que lo repintaran en un nuevo tono de rosa, un color especial mezclado por su vecino y bautizado como Aldous Rose. Destacaba y encajaba con la imagen que estaba construyendo. Ese coche tampoco permaneció perfecto mucho tiempo. Ese mismo otoño, su compañero de banda Scotty Moore tuvo un accidente mientras lo conducía y chocó contra una camioneta. El coche quedó dañado, pero no completamente destruido. Sin embargo, Elvis lo hizo reparar y pintar de nuevo. Luego se lo entregó a su madre, aunque ella no conducía. El coche siguió formando parte de sus vidas. A lo largo de su carrera, Elvis condujo a menudo ese Cadillac rosa. Siempre estuvo cerca de él. Tras la muerte de su madre, el coche siguió siendo un recuerdo tanto de su éxito inicial como de sus lazos familiares. Ese mismo Cadillac se expone en Graceland desde 1982. Los visitantes pasan junto a él todos los días, sabiendo que en su día llevó a Elvis en momentos importantes de su vida. Otro coche que llama la atención es el Stats Blackhawk 3 de 1973.
Este destaca por diferentes razones. Fue el último coche que Elvis condujo a través de las puertas de Graceland antes de su fallecimiento. El Stutz no era un coche corriente. Tenía un motor V8 de 7,5 L y podía producir hasta 425 caballos de potencia. El interior estaba revestido de cuero rojo y un ribete dorado recorría el habitáculo, haciendo gala del gusto de Elvis por el lujo. Aunque la marca Stutz había desaparecido en los años 30, fue recuperada en los 70 por un hombre llamado Jules Myers. Los nuevos modelos eran golpes personalizados construidos utilizando piezas del Pontiac Grand Prix, pero dotados de un diseño de carrocería clásico que parecía anticuado a propósito. Este Black Hawk no era solo otro coche para Elvis, se aferró a él, lo utilizó a menudo y disfrutó claramente de la potencia y el confort que le proporcionaba. Dado que este coche tenía un vínculo tan fuerte con el periodo final de la vida de Elvis, la gente de Aldous Presley Enterprises tomó medidas para protegerlo. En lugar de restaurarlo o cambiar su aspecto, decidieron conservarlo tal y como era, dejando todos los detalles en su sitio. En la larga lista de coches que pasaron por las manos de Aldous Presley, algunos destacaron no solo por su aspecto o potencia, sino por las historias que conllevaban. Entre ellos, el de Tommaso Pantera de 1971 tenía una de las historias más dramáticas. Este elegante deportivo parecía recién salido de un estudio de diseño italiano, pero bajo su estilizada carrocería llevaba el corazón del músculo americano. Funcionaba con un motor Ford Cleveland 351 V8, que le daba tanto velocidad como un rugido áspero que encajaba con la propia personalidad audaz de Elvis. Elvis compró este Panta en 1974 para su novia de entonces, la actriz Linda Thompson. Pagó unos $21,400 por él, lo que era un buen negocio para un coche así, pintado en un fuerte color amarillo. El Panta parecía la mezcla perfecta de belleza y fuerza. Pero un día, las cosas no fueron bien. El coche se negó a arrancar y Elvis, que ya estaba de mal humor, estalló. Cogió una de sus pistolas personales y disparó al coche en señal de frustración. Las balas dejaron marcas en la puerta y el volante. Extrañamente, después de esos disparos, el coche empezó a funcionar al segundo intento. Era como si el Panta no estuviera dispuesto a rendirse tan fácilmente. A pesar de los daños, se mantuvo fuerte. Ese pequeño pero salvaje momento convirtió este coche en algo más que un simple vehículo. Se convirtió en un pedazo de la historia de Presley. Luego estaba el Rolls-Royce Phantom 5 de 1960, un coche que desprendía puro lujo. Tras abandonar el ejército de los Estados Unidos, Elvis firmó un nuevo contrato de producción y decidió celebrarlo a lo grande. Salió y se trajo a casa el Rolls-Royce, que era uno de los coches más lujosos que se podían comprar en aquella época. Este no era un coche normal. Fue hecho para los ricos y poderosos. Rolls-Royce solo los vendía a gente que consideraba especial, como jefes de estado o famosos que destacaban. Tampoco hicieron muchos, solo unas 500 unidades entre 1959 y 1968. Elvis no entró en una sala de exposiciones y se lo llevó. Tuvo que pasar por un largo proceso para conseguir este Phantom 5 porque Rolls-Royce quería asegurarse de que fuera a parar a alguien a quien consideraban importante. Por supuesto, Elvis encajaba bien en esa imagen, tenía dinero, fama y estilo. Una vez que el coche fue suyo, se mantuvo como un símbolo de lo lejos que había llegado en la vida. Era grande, tenía clase y estaba lleno de detalles que demostraban el cuidado que se había puesto en su construcción. Este fue el único Rolls-Royce que tuvo Elvis, y lo condujo durante algunos de los años más importantes de su vida. Aunque muchos de sus coches eran llamativos y atrevidos, había uno que parecía una elección inusual para él. El BMW 507 de 1959. Se trataba de un coche deportivo poco común, elegante y silencioso en su diseño, fabricado con esmero y gusto en lugar de solo llamarada y ruido. Realmente no coincidía con la imagen que la mayoría de la gente tenía de Elvis, pero durante su servicio militar en Alemania Occidental, se encontró con este coche y decidió llevárselo a casa. El BMW era un deportivo de lujo que costaba más de $7,100 de la época, lo que era una cantidad enorme por aquel entonces. El coche no solo era caro, también era raro. Hoy en día, incluso sin ningún vínculo con Elvis, un BMW 507 puede venderse por más de $2 millones. Eso lo convierte en uno de los autos más valiosos que la compañía haya fabricado. Aún así, no era el tipo de auto usual de Elvis. No rugía ni se destacaba con colores chillones. Era suave, elegante, y destinado a aquellos que querían algo diferente. Aún así,
Este coche se convirtió en una parte especial de su colección simplemente por el momento de su vida en que lo compró. Elvis no se detuvo en los coches. Su amor por los viajes también se reflejaba en los aviones que poseía. Aparcados cerca del Museo de Coches de Graceland hay 2 aviones, Lisa Marie y Hound Dog 2. El primero, un Jetliner Canvea 880, era grande y estaba construido para viajes largos. El segundo, un Lockheed Jetstar, era un reactor más pequeño utilizado a menudo para vuelos de negocios más cortos. Ninguno de los 2 aviones vuela ya, pero no han caído en el olvido. Ambos están expuestos, quietos pero orgullosos, para que los visitantes vean cómo viajaba Elvis. Estos aviones formaban parte de un estilo de vida que reflejaba quién era. Aunque Elvis falleció con solo 42 años, lo que dejó tras de sí sigue atrayendo a la gente. Su vida estuvo repleta de música, coches, aviones e historias inolvidables. Cada vehículo que poseía era un pedazo de su vida. Cada uno de ellos recuerda al hombre que dominaba los escenarios, hacía girar cabezas y vivía con tanta energía. Fans de todo el mundo siguen acudiendo a Graceland, no solo para escuchar su música o ver su ropa, sino para estar junto a las cosas que una vez tocó. Estos objetos, sus coches, sus aviones, muestran cómo vivió y se movió por el mundo. Su historia no terminó cuando acabó su vida. Las nuevas generaciones siguen descubriéndolo. Su música sigue sonando, su estilo aún influye en los demás. Su forma de vivir se refleja en todo lo que dejó, especialmente en sus vehículos. Son algo más que máquinas. Ayudan a contar la historia de alguien que surgió de la nada y llegó a millones de personas. A través de ellos, la gente sigue conociendo a Elvis, no solo como cantante, sino como alguien que dio forma a la cultura y alegró a muchos. Para comprender plenamente el valor que encierra Elvis Presley, echemos un vistazo a su trayectoria a través de la música. Aferrándose a la música, es realmente duro de comprenderlo porque yo en 15 años es duro de comprender que pasando en ella. Elvis Aaron Presley vino al mundo el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Su madre, Gladys Love, y su padre, Vernon Presley, esperaban gemelos, pero por desgracia su hermano Jesse Garran nació muerto. Esta pérdida dejó un impacto duradero en la familia. Desde muy joven, Elvis estuvo muy unido a sus 2 padres, pero el vínculo con su madre fue el más importante. Ella le protegió, le animó y estuvo a su lado en todas las dificultades a las que se enfrentaron. Los Presley tenían muy poco dinero y vivían una vida dura. Vernon realizaba trabajos esporádicos, aceptando cualquier cosa que encontraba para alimentar a la familia. A veces, tenían que depender de la ayuda de los vecinos o de la ayuda alimentaria del gobierno. Cuando Elvis era solo un niño, sus problemas empeoraron. En 1938, Vernon fue arrestado por cambiar los detalles de un cheque. Estuvo 8 meses en la cárcel y, durante ese tiempo, la familia perdió su casa. Tuvieron que empezar de nuevo con aún menos que antes. En septiembre de 1941, Elvis comenzó el primer grado en la escuela consolidada de East Tupelo. Sus maestros no vieron nada especial en él entonces. Entonces llegó un gran momento en 1945 cuando se paró en un escenario en la feria y show lechero de Mississippi, Alabama. A los 10 años, cantó Old Chap durante un concurso. No ganó, pero quedó quinto, y ese momento se le quedó grabado. Poco después, le regalaron una guitarra por su cumpleaños. No tomó clases formales, pero aprendió trucos de 2 tíos y un predicador. Poco a poco, empezó a aprender a tocar observando a los demás. En 1946, Elvis cambió de colegio y empezó 6º curso en el Milan. Allí, empezó a llevar su guitarra y a cantar durante la clase. Algunos niños se burlaban de él, insultándole y riéndose de su música. Pensaban que su estilo hillbilly le hacía extraño. Aún así, siguió practicando. Escuchaba el programa de radio de Mississippi Slim todas las semanas y nunca se perdía un episodio. El hermano pequeño de Slim, que también iba al colegio con Elvis, se dio cuenta de lo serio que se tomaba la música. Slim le dio consejos y le enseñó a tocar ciertos acordes. La vida volvió a cambiar para los Presley a finales de 1948. Hicieron las maletas y se mudaron a Memphis, Tennessee, en busca de mejores oportunidades. Elvis se matriculó en el Instituto Aussie Humes. En 8º curso, su profesor de música le puso una nota baja y dijo que no tenía habilidad para cantar. Elvis llevó su guitarra a la escuela para demostrar que el profesor estaba equivocado. A pesar de ello, seguía sin actuar demasiado. Algunos alumnos se burlaban de él, diciendo que estaba demasiado unido a su madre o que tenía un aspecto diferente al de los demás. Alrededor de 1950,
Elvis comenzó a aprender más sobre la guitarra con la ayuda de Lee Danson, un vecino. Pasaban tiempo tocando juntos con otros chicos, entre ellos Dorsey y Johnny Burnett, que más tarde ayudarían a dar forma al género rockabilly. Este grupo no practicaba formalmente, pero compartían canciones y jugaban con la música a menudo. Estas pequeñas sesiones ayudaron a Elvis a adquirir más confianza en sus habilidades. Durante su penúltimo año, Elvis empezó a destacar más, no solo por su música, sino también por su aspecto. Se dejó crecer las patillas y se peinó de forma que llamara la atención. Pasó tiempo en B Street, donde la música brotaba de clubes y tiendas. Miraba los escaparates de Lansky Brothers, una tienda que vendía ropa llamativa y atrevida. Con el tiempo, comenzó a llevarlos a la escuela. Su nuevo look hizo que la gente se fijara en él. En 1953, durante su último año, participó en el espectáculo anual de juglares de la escuela. Cantó Till I Waltz Again With You delante de sus compañeros de clase. Esa actuación marcó una gran diferencia en cómo le veían los demás. Antes de ese momento, pocos sabían siquiera que cantaba. Después de esa noche, todo cambió. La gente empezó a tratarle de forma diferente. Su popularidad empezó a crecer y su confianza a aumentar. Elvis nunca aprendió a leer música. Escuchaba con atención, tocaba todo de oído. A menudo iba a las tiendas de discos solo para sentarse y escuchar música dentro de las cabinas. Conocía todas las canciones de Hank Snow y seguía a otros cantantes country como Ralph, Ernest Tubb y Jimmie Rodgers. También le gustaba Jack Haas, un cantante de gospel que influyó mucho en la forma en que Elvis cantaba canciones lentas y emotivas. Elvis iba a menudo a eventos de gospel que se celebraban toda la noche en el centro de la ciudad. Estos eventos reunían a grupos de gospel blancos cuya música transmitía el espíritu de las tradiciones afroamericanas. También sintonizaba emisoras de radio como WDIA, que emitía blues, gospel y los primeros rhythm and blues. Estos estilos se metieron en su cabeza y se quedaron allí. Puede que Elvis fuera a algunos clubes de blues en Memphis, pero solo las noches en que permitían visitantes blancos. Se empapó de todo, sonidos, ritmos y emociones, y lo convirtió en algo nuevo. Cuando terminó el instituto en junio de 1953, Elvis ya sabía qué camino quería tomar. La música se había apoderado de él por completo, y no la iba a dejar escapar. Vivir la imagen pública de la vida, música, cuando Elvis Presley se dio a conocer en todo el país en 1956, todo lo relacionado con la música y la cultura empezó a cambiar. Elvis no solo cantaba canciones. Aportó algo fresco y fuerte que cambió la forma en que la gente escuchaba música, se vestía y se comportaba. Los jóvenes le admiraban, representaba la libertad, la rebeldía y la emoción. El estilo musical que le dio forma, conocido como rock and roll, provenía de diferentes orígenes, especialmente de la música afroamericana, que había sido ignorada por muchos hasta entonces. Pero Elvis contribuyó a dar a conocer esa música, convirtiéndola en parte de la vida cotidiana de millones de personas. Esta mezcla de sonidos ayudó a abrir la puerta a otros que se habían quedado fuera. Los artistas negros fueron encontrando poco a poco espacio en un mundo que antes les había bloqueado. El modo en que Elvis abrazó las raíces de su música hizo que más gente prestara atención al verdadero origen del rock and roll. Con sus actuaciones, contribuyó a derribar barreras sin esforzarse demasiado. Todo ocurría a través de la música, del ritmo y del sentimiento que la acompañaba. A finales de los años 50, Elvis ya no era solo un cantante, se convirtió en una de las personas más reconocidas del mundo. Con el auge de la televisión y los medios de comunicación, su imagen se extendió rápidamente. En menos de un año desde su primera aparición en televisión, se había convertido en una figura mundial. Su cara, su voz y su nombre llegaban a todos los rincones. Su base de fans creció rápidamente. Lo que siguió fue una oleada de imitadores, homenajes y adoración pública. La gente veía en él algo que tocaba sus propias esperanzas, sueños e ideas de éxito. Elvis provenía de un entorno de escasos recursos. Nacido en la pobreza, ascendió hasta la riqueza y la fama, viviendo el tipo de vida con el que muchos soñaban. Pero con el paso del tiempo, la historia dio un giro. En los últimos años de su vida, ese sueño empezó a mostrar grietas. La gente empezó a hablar más de sus hábitos, su alimentación poco saludable y su forma de vivir alejado de los focos. Se hizo famoso por su afición a la comida rica, platos llenos de carne frita, salsas espesas y mucha mantequilla. Una de las comidas vinculadas a él se hizo conocida en todas partes. El sándwich de mantequilla de cacahuete frita, plátano y, a veces, bacon. Tras su fallecimiento en 1977,
Empezaron a circular historias de que en realidad no había muerto. Algunas personas afirmaban haberlo visto, haber hablado con él o incluso haberlo sorprendido paseando por aeropuertos o pequeñas ciudades. Estas historias se prolongaron durante años. Algunos las creían, otros simplemente se reían de ellas. Lo extraño era que estos supuestos avistamientos no desaparecían. Durante un tiempo, parecía que la gente no podía dejarle marchar. Su presencia era tan fuerte que muchos se negaban a creer que se hubiera ido de verdad. Cada año, el día de su fallecimiento, miles de fans se reúnen en Gravesend, encienden velas y le recuerdan, pasean por la casa en la que vivió, mirando las habitaciones y los muebles como si aún viviera allí. Muchas personas incluso tienen en sus casas zonas especiales llenas de objetos, fotos, discos y recuerdos de Elvis. Estos fans no solo disfrutan de su música, construyen una vida en torno a su recuerdo, como si siguiera observando desde algún lugar. Incluso años después de su muerte, su nombre sigue apareciendo en las encuestas como uno de los artistas musicales más importantes. En todo el mundo se reconocen sus canciones y los movimientos que en su día hicieron gritar a las multitudes. Se convirtió en un símbolo de algo más que la música. Su forma de cantar, vestir y actuar se convirtió en una guía de cómo debía ser el rock and roll. Con el tiempo, su obra llegó a representar la libertad de expresión y todo un cambio en la forma de ver la cultura. No todo lo que vino después le honró con esmero. Hubo quien se burló de su aspecto. Aparecieron por todas partes obras de arte baratas e imitaciones pobres, que a veces le hacían parecer un chiste, pero por debajo de todas esas tonterías, mucha gente seguía viendo el verdadero impacto que tuvo antes de que el mundo lo convirtiera en un producto. Había sido una fuerza, su música era aguda, cruda y honesta. Dio a la gente algo que antes no tenía. Sus altibajos dieron más fuerza a su historia. La gente no solo admiraba sus victorias, también vieron algo en sus luchas, su aumento de peso, su soledad, su agotamiento. Estas partes de su vida le hicieron sentirse más humano. Tuvo días buenos y malos, tuvo días buenos y malos. Pero a pesar de todo, su influencia nunca se desvaneció. Su música abarcaba todos los estilos, rock duro, gospel, blues, country e incluso canciones patrióticas. Podía expresar alegría, desgarro y fuerza con la misma voz. No era solo una cosa, era muchas cosas a la vez. Una estrella, un artista, un hombre que intentaba estar a la altura de su fama y, a veces, simplemente alguien que buscaba la paz. Al final, la gente lo vio de todas las maneras posibles. Algunos lo llamaban leyenda, otros cuento con moraleja, pero no importa cómo lo miraran, no podían negar cuánto cambió las cosas. Elvis no solo dejó tras de sí discos y fotografías, dejó una huella que permaneció. Su influencia siguió moldeando artistas, estilos y actitudes mucho después de su muerte. Incluso hoy en día, es difícil caminar por el mundo de la música sin escuchar un poco de lo que él empezó. ¿Qué opinas del estilo de vida de Elvis Presley? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Antes de irte, mira los otros videos en tu pantalla. Música,